Existen muertes que desafían toda lógica, casos tan perturbadores que parecen sacados de una película de terror, víctimas que desaparecen en la nada, cuerpos encontrados en condiciones imposibles y situaciones que la ciencia no puede explicar. Hoy, te llevaremos a un viaje a través de las 12 muertes más horroríficas jamás registradas. Pero cuidado, algunos de estos casos podrían perseguirte en tus peores pesadillas. Caso 1. La maldición del pozo sellado. Ayane Yamasaki era una exploradora urbana apasionada por los lugares abandonados. La última vez que se la vio con vida fue el 4 de agosto de 2018, cuando decidió investigar un antiguo pozo en un templo olvidado en Shizuoka, Japón. Pero lo que encontró allí la marcaría para siempre. Horas después, su cámara fue encontrada flotando en el agua, y en su última grabación, su rostro apareció completamente deforme, con una expresión de agonía indescriptible. Lo más aterrador es que su cuerpo nunca fue encontrado. Desde esa noche, los monjes aseguran que el agua del pozo se tornó negra, como si algo hubiera despertado en su interior. Caso 2. El hombre en llamas, en el bosque rojo. Los bosques de Chernóbil han sido testigos de innumerables tragedias, pero lo que ocurrió el 12 de noviembre de 2020 sigue siendo un misterio aterrador. Un cazador ilegal entró en la zona de exclusión buscando presas en medio del bosque rojo. Lo que no sabía es que algo lo estaba esperando. Días después, su cuerpo fue encontrado completamente carbonizado. Pero aquí está lo extraño. No había signos de fuego a su alrededor. No había ramas quemadas ni restos de cenizas cercanas. La autopsia reveló que su carne parecía haber ardido a temperaturas extremas, como si hubiera sido envuelta en llamas invisibles. Esa noche. Una sombra humanoide, alta y delgada, sin rasgos visibles, observando desde la distancia. Nadie sabe qué fue lo que realmente pasó en el bosque esa noche, pero desde entonces, los lugareños han reportado ver luces extrañas en el cielo y escuchar gritos que parecen salir de la nada. Caso 3. La autopsia de la mujer que despertó. El trabajo de un forense implica tratar con la muerte todos los días. Pero, ¿qué pasa cuando el cadáver en tu mesa no está realmente muerto? Lo que ocurrió en Sao Paulo el 22 de septiembre de 2019 dejó a un equipo médico traumatizado para siempre. Eran las 2:43 de la madrugada cuando 3 médicos iniciaron la autopsia de una mujer de 36 años, declarada muerta por sobredosis. Todo parecía normal, hasta que hicieron la primera incisión en su pecho. De repente, los ojos de la mujer se abrieron de golpe y comenzó a gritar. Los médicos entraron en pánico. Algunos tropezaron y cayeron al suelo. La mujer, aún con el pecho abierto, se incorporó bruscamente, con una expresión de terror indescriptible. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba colapsando por la pérdida de sangre. Sus últimas palabras fueron: "Duele". Luego cayó muerta, esta vez de verdad. La autopsia reveló algo aún más perturbador. Su cerebro mostraba actividad normal hasta el momento de la incisión, como si hubiera estado consciente todo el tiempo, atrapada en su propio cuerpo. ¿Un caso de catalepsia mal diagnosticada? ¿O algo más siniestro? Nunca lo sabremos. Desde aquella noche, los trabajadores de la morgue dicen escuchar susurros en la sala de autopsias y aseguran que, en algunas madrugadas, alguien golpea desde dentro de las neveras de los cadáveres. Caso 4. El ascensor del horror. Los hospitales abandonados ya son escalofriantes por sí solos, pero lo que ocurrió en un viejo hospital de Ciudad de México el 3 de enero de 2021 sigue siendo un misterio aterrador. Un técnico de mantenimiento entró para revisar un ascensor que llevaba años sin funcionar. Nunca volvió a salir. A la mañana siguiente, su equipo encontró el ascensor cerrado. Al abrir las puertas, lo que vieron desafió toda lógica. El cuerpo del técnico estaba destrozado, pero no de la forma en que lo haría un accidente mecánico. Su torso había sido aplastado hasta la mitad, como si algo invisible lo hubiera doblado desde adentro. Sus brazos estaban torcidos en ángulos imposibles y su rostro tenía una expresión de terror absoluto. Las cámaras de seguridad registraron algo inquietante. El ascensor nunca se movió, nunca subió, nunca bajó.
y sin embargo, algo dentro acabó con su vida. Desde entonces, quienes visitan el hospital dicen que, al pasar frente al ascensor, sienten una presencia y a veces incluso escuchan un leve susurro diciendo: ayúdame. Caso 5. La llamada desde la tumba. Las despedidas son definitivas, o al menos deberían serlo. Pero lo que ocurrió en Chicago el 14 de julio de 2018 dejó a una familia entera marcada por el horror. Frank Sullivan, un hombre de 47 años, fue enterrado luego de sufrir un aparente ataque cardíaco. Su familia, devastada, intentó seguir adelante, hasta que, 3 días después del entierro, su esposa recibió una llamada desde su número de teléfono. Al contestar, solo escuchó una respiración débil y un susurro ahogado: estoy vivo. La familia acudió de inmediato al cementerio y exigió que exhumaran el cuerpo. Cuando por fin abrieron el ataúd, encontraron marcas de uñas en la madera, restos de piel en la tapa y el rostro de Frank congelado en una expresión de horror. Había sido enterrado vivo. Lo más perturbador es que su teléfono móvil nunca fue encontrado dentro del ataúd. Nadie sabe cómo se realizó la llamada o quién la hizo realmente. Caso 6. El hombre de la ventana. A veces, la muerte no viene por ti, sino que te observa pacientemente hasta que llega el momento adecuado. Eso fue lo que ocurrió en un pequeño pueblo de Polonia el 9 de noviembre de 2022. Tomasz Kowalski, un hombre de 52 años, vivía solo. Sus vecinos decían que era reservado, pero en los últimos días antes de su muerte, algo en él había cambiado. Se veía agotado, paranoico, y repetía siempre la misma frase: él me está mirando. La noche de su muerte, su hermano intentó visitarlo, pero Tomasz nunca abrió la puerta. Al mirar por la ventana, lo vio sentado en su sillón, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la ventana opuesta. No respondía, no se movía. Cuando la policía entró a la casa, encontraron su cadáver en la misma posición. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, y su cuello tenía marcas profundas, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. La autopsia no pudo determinar la causa exacta de su muerte, pero lo más perturbador es lo que encontraron en su teléfono: una foto tomada la noche anterior desde su ventana. En la imagen se veía claramente su reflejo en el vidrio, y detrás de él, una figura alta, con ojos completamente negros, observándolo desde la oscuridad. Caso 7. El último pasajero. Cuando subes a un taxi en la madrugada, esperas llegar a tu destino, pero ¿qué pasa si nunca llegas? Lo que ocurrió en Buenos Aires el 17 de octubre de 2019 dejó una pregunta sin respuesta. A las 2:45 de la mañana, un taxista llamado Ricardo Benítez recogió a un pasajero en las afueras de la ciudad. Era un hombre vestido con un traje negro, pálido, con una mirada perdida. Ricardo le preguntó el destino, pero el hombre solo susurró una dirección. El trayecto duró 15 minutos. Ricardo hablaba con su pasajero, pero no obtenía respuestas. Al llegar al destino, volteó para avisarle que habían llegado, pero el asiento estaba vacío. Asustado, Ricardo miró el espejo retrovisor y vio algo que lo dejó sin aliento. Su pasajero estaba ahí, pero su rostro ya no era humano. Tenía la piel grisácea, la boca demasiado abierta y los ojos completamente negros. El taxi fue encontrado estrellado contra un poste minutos después. Ricardo estaba muerto, pero lo extraño es que su rostro tenía una expresión de absoluto pánico, como si hubiera visto algo imposible antes de morir. La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona y no encontraron evidencia de que alguien hubiera subido al taxi aquella noche. El último pasajero jamás existió, o quizás nunca fue humano. Caso 8. La casa que susurraba. Algunas casas no son solo estructuras, son testigos de horrores que nunca deberían ser recordados. Lo que ocurrió en una pequeña cabaña en Escocia el 28 de febrero de 2020 sigue siendo un misterio aterrador. Henry y Martha Evans, una pareja de recién casados, decidieron pasar un fin de semana alejados de la ciudad. Rentaron una cabaña en las tierras altas, pero desde la primera noche algo no estaba bien.
Marta despertó en la madrugada con una sensación extraña. A su lado, Henry dormía profundamente, pero entonces lo escuchó. Pensando que era el viento, intentó dormir, pero cuando cerró los ojos, el susurro sonó más cerca. Esta vez, justo al lado de su oído. Aterrorizada, encendió la luz y despertó a Henry, pero cuando él miró su teléfono, vio algo imposible. Su cámara había estado grabando toda la noche, y en el video podía verse a una figura delgada y oscura, parada junto a su cama, susurrándole algo a Marta mientras ella dormía. Decidieron huir de inmediato, pero antes de salir, escucharon un último susurro, esta vez desde todas las paredes de la casa al mismo tiempo. No pueden irse. Cuando los dueños de la cabaña fueron a revisar, encontraron todas las puertas abiertas y la palabra «quédate» escrita con ceniza en el suelo del dormitorio. Caso 9. El reflejo que no se mueve. Los espejos han sido considerados portales a lo desconocido desde hace siglos, pero lo que le ocurrió a Daniel Foster en Londres el 3 de mayo de 2021 es algo que desafía toda lógica. Daniel, un estudiante de arquitectura, vivía solo en un pequeño apartamento. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, entró al baño para lavarse la cara, y entonces lo notó. Su reflejo tardó un segundo más en moverse. Pensando que era su imaginación, intentó ignorarlo, pero cada noche, el retraso en el reflejo se hacía más evidente. Hasta que, una madrugada, el reflejo simplemente no se movió. Daniel entró en pánico y salió corriendo del baño, pero al pasar por el pasillo, su sangre se heló. Desde el espejo del armario, su reflejo lo miraba fijamente. Intentó dormir, pero en plena madrugada despertó con un sonido espantoso, el crujido de vidrio rompiéndose desde el baño. A la mañana siguiente, sus amigos lo encontraron en posición fetal en la esquina de la habitación, murmurando las mismas palabras una y otra vez. No era yo. No era yo. Daniel fue internado en una clínica psiquiátrica y hasta el día de hoy no se ha vuelto a mirar en un espejo. Pero aquí está lo peor. Su baño fue revisado y había algo extraño en el suelo. Huellas de pies descalzos, marcadas en el vidrio roto, saliendo del espejo. Caso 10. El hombre en la ventilación. Los edificios antiguos esconden secretos, pero lo que encontraron en un hotel de Nueva Orleans el 8 de agosto de 2020 es algo que nadie pudo explicar. Todo comenzó cuando los huéspedes de la habitación 306 empezaron a quejarse de ruidos extraños en la madrugada. Golpes dentro de las paredes, susurros que venían del aire acondicionado y la sensación de ser observados. El gerente del hotel, cansado de las quejas, envió a un técnico a revisar los conductos de ventilación, pero lo que encontró dentro fue algo aterrador. Dentro del sistema de ventilación había un hombre, pero no estaba vivo. Su cuerpo estaba doblado en un ángulo imposible, como si hubiera sido arrastrado hasta allí. Sus manos estaban destrozadas, con las uñas rotas y sangre seca en los conductos, como si hubiera intentado salir desesperadamente. Lo más perturbador fue la autopsia. El cuerpo llevaba allí más de 2 semanas, pero los huéspedes afirmaban haber escuchado golpes y susurros la noche anterior a que lo encontraran. Desde aquel día los empleados evitan la habitación 306, porque algunas noches la ventilación vuelve a sonar como si alguien estuviera arrastrándose dentro. Caso 11. El pasillo que no terminaba. Algunos lugares juegan con tu mente, y hay quienes nunca logran salir de ellos. Eso fue lo que le ocurrió a Elena Ramírez en un edificio de oficinas en Madrid el 12 de junio de 2017. Elena, una empleada de limpieza, terminaba su turno cuando notó algo extraño. El pasillo del tercer piso parecía más largo de lo normal. Siguió caminando, pero la puerta de salida nunca llegaba. Pensando que estaba desorientada, intentó regresar, pero cuando volteó, el pasillo seguía extendiéndose infinitamente en ambas direcciones. Entró en pánico y comenzó a correr. Golpeaba las puertas, pero ninguna se abría. Su teléfono no tenía señal, y entonces lo escuchó. Una voz profunda susurró su nombre, justo detrás de ella.
A la mañana siguiente, la encontraron desmayada en el mismo pasillo. Cuando despertó, solo repetía una frase una y otra vez: no caminen demasiado lejos, no miren atrás. Desde entonces, los guardias nocturnos dicen que algunas noches el tercer piso parece más largo, y si caminas demasiado lejos, puedes escuchar un susurro a tu espalda, llamándote por tu nombre. Caso 12. La mujer en la cuna. No hay nada más aterrador que encontrar algo donde no debería estar. Eso fue lo que ocurrió en una casa de campo en Texas el 4 de septiembre de 2021. La familia Turner acababa de mudarse y todo parecía normal, hasta que su bebé comenzó a llorar todas las noches exactamente a las 3:33 de la mañana. Pensando que era solo una fase, los padres instalaron una cámara en la habitación, pero cuando revisaron la grabación, su sangre se heló. A las 3:33 de la mañana, la cuna se movió sola, y en un cuadro de la grabación se vio claramente a una mujer pálida, con el cabello enredado, agachada dentro de la cuna, sonriendo. Alarmados, los Turner buscaron la historia de la casa y descubrieron algo aterrador. En 1956, una mujer había vivido allí con su hijo recién nacido. Una noche, sufrió una crisis mental y ahogó al bebé en la cuna, para luego quitarse la vida en la misma habitación. Desde entonces, los Turner duermen con la puerta cerrada, pero algunas noches aún pueden escuchar el crujido de la cuna y una risa suave en la oscuridad. Y así terminamos este escalofriante recorrido por 12 de las muertes más aterradoras jamás registradas. Desde reflejos que no se mueven hasta pasillos interminables, estos casos nos recuerdan que el miedo puede estar en cualquier lugar, incluso en donde menos lo esperas. Ahora dime, ¿cuál de estas historias te dejó sin aliento? ¿Has experimentado algo similar? Déjamelo en los comentarios, porque estaré leyendo cada uno, si es que logro dormir esta noche. Si te gustan estos relatos de horror y misterio, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like para más contenido como este.